Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, ante todo agradecerle la información que nos ha suministrado, pese a que no por ello pues no deje de quedarnos algunas dudas, de ahí que tengamos nuestra intención plantearle varias cuestiones, que espero que en la medida de lo posible pueda respondernos. Nosotros también le digo que desde el Grupo Podemos no ponemos en duda el carácter que se ha cumplido en la normativa para ejecutar esta operación y, vamos, faltaría más también, porque creo que tampoco es un mérito cumplir con la ley, ¿no? Por lo tanto, también consideramos oportuno señalarlo. Pero permítame que lo primero que le plantee en nombre del Grupo Podemos es algo que quizá en esta sala hoy se pueda reiterar, como parecería lógico, porque lo que expresaré creo que es de sentido común. Realmente tan mal estaba la situación de las arcas públicas del Gobierno de Andalucía como para que tuviéramos que llegar a esa situación de tener que vender, de despojarnos de parte de nuestro patrimonio, ¿no? Una cuestión que le quisiéramos plantear. Nosotros entendemos que bueno, pues la situación era difícil, que el Gobierno de la Nación tampoco lo ponía fácil, pero es verdad que nosotros nos planteamos una primera cuestión, al igual que ha hecho el portavoz precedente, de si no había una fórmula diferente para resolver en ese momento esa situación, y nos alegra de que diga que no va a ser una práctica habitual, ¿no?, por parte del Gobierno. Nos preocupa que además se hiciera a sabiendas de que es un espacio donde trabajan quizás cientos o miles de funcionarios desarrollando servicios fundamentales, ¿no?, de la Administración de la Junta de Andalucía, y que, bueno, pues los ciudadanos y ciudadanas andaluces pues pagan con sus impuestos y esperan recibirlo en las mejores condiciones posibles, pero no solo ahora, lógicamente, también después del año 2034, cuando se concluya el contrato que se acordó con la empresa adjudicataria, ¿no? Y aparte de esta preocupación, como le decía, tenemos varias dudas, ¿no?, y preguntas que paso a exponerle. La primera, al hilo de lo anterior, señora consejera, es ¿con qué criterios se eligieron unos edificios, los edificios que fueron objeto de venta y no otros? Si hubo un criterio de carácter pues de oportunidad comercial, o hubo un criterio de carácter técnico relacionado con el uso para la función pública, o un criterio con alguna razón con vista al futuro. En fin, si pudiera respondernos a esa cuestión, se lo agradeceríamos. En segundo lugar, si podría aclararnos si los 70 edificios estaban libres de carga. Me refiero a deuda o de inquilinos que pudieran tener antes de su venta. Se lo digo porque, por ejemplo, en Córdoba, uno de los edificios que se vendió, de la calle Carbonell y Morán, conocido como la Casa del Deporte, en donde se ubicaban 11 federaciones deportivas que llevaban allí instaladas desde hace 27 años, pusieron de manifiesto en el mes de diciembre, en el 18 de diciembre, recibieron una carta de la delegación de la Junta en Córdoba diciendo que bueno, pues que tenían que irse de ahí. Claro, no entendemos cómo se hizo esa operación, porque algunas federaciones incluso plantearon la posibilidad de plantearle un pleito a la Administración de la Junta de Andalucía, porque no habían sido avisados, pero además eran conocedores de esta operación y eran conocedores de que esa casa se supone que se está pagando un alquiler. ¿Por qué se le echa de ella, no? Entonces, a nosotros nos resulta importante que nos aclare en qué condiciones, si había deudas, por ejemplo, inmuebles que pudieran tener deudas todavía, ¿no?, con lo cual se podría afrontar incluso el pago de esa deuda con esta venta, o si tenía inquilinos y qué perjuicio implicaba eso, ¿no? La siguiente pregunta es inevitable y creo que es lo que plantean todos los grupos, ¿no? Si realmente este era un negocio redondo. Usted ha dicho que hace una buena valoración, en nombre del Consejo de Gobierno, del Gobierno de Andalucía, de que fue una buena operación. Pero a nosotros, y también a los expertos que colaboran con nosotros, no nos salen las cuentas. Nos resulta difícil entender dónde está el negocio redondo para la Junta de Andalucía, no digo ya para la empresa adjudicataria. Si se habla de que la operación de venta de los 70 edificios supuso un ingreso de 300 millones de euros, pero en la operación se perdió 31 millones de euros como consecuencia de venderlo por debajo del valor contable de los inmuebles, según el informe de fiscalización, dado que además
hemos de alquilar las sedes por un valor mínimo de 527 millones de euros a lo largo de 20 años. Si multiplicamos por cada año el alquiler más el 1,5% de actualización anual más el IVA, con ello se produce una pérdida adicional de al menos 127 millones de euros. Cierto es a lo largo del tiempo, no en el momento presente, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la Cámara de Cuentas, en el informe de fiscalización de esta operación inmobiliaria, estimaba que se producía también mayores costes de mantenimiento, alrededor de 7,5 millones, y que la pérdida del valor residual de los terrenos, en términos de oportunidad, era de 116 millones de euros, en fin, nos sale que perdemos con esta operación, insisto, a lo largo del tiempo, no en el momento en que hubo que abordar el problema crediticio, pues 200 millones de euros sin contar el IVA. Es decir, perdemos casi lo mismo que lo que supuso vender los inmuebles, quedándonos sin inmuebles y a lo largo del tiempo también sin esa financiación, ¿no? En fin, no sé, si usted no lo puede explicar, se lo agradeceríamos porque igual se nos escapan cosas, ¿no? Otra cuestión casi inevitable es qué va a pasar con esos cientos, quizás miles de funcionarios que se ubican actualmente en los 70 inmuebles y edificios de la Junta de Andalucía después de 2034. Es decir, falta mucho tiempo, es cierto. Después de habernos supuesto una pérdida patrimonial y financiera importante para los contribuyentes, según las cuentas que he señalado antes, van a volver a comprar dichos inmuebles después de 2034 a la empresa adjudicataria. ¿Y qué va a ocurrir con la función pública que se ejerce en ellos? ¿Tienen ustedes un plan previsto para ello o quizá pretenden abordar esta cuestión cuando llegue el momento? Yo le voy a ser sincero, señora consejera, me preocupa muchísimo que esto no vaya a ser el preludio de que lo que nos espera en 2034 es una función pública externalizada y privatizada. Esta es mi inquietud, yo se la traslado, no tengo más remedio que hacerlo porque así lo pienso. Que pudiera hacer pensar que en esa fecha ya no nos harán falta estos inmuebles porque contaremos con mucho menos funcionarios públicos y con mucho menos servicios públicos como para necesitarlos. Ojalá, señora consejera, la lectura que les pongo no sea errónea, pero entienda que, visto lo visto, los últimos años en España y en Andalucía no es para menos, y pensarlo ni descartarlo. Para finalizar, existe una cuestión que también nos preocupa especialmente y que es el hecho de que la empresa adjudicataria VP Carey sea una gestora de fondos, de los llamados fondos buitres, a través de su filial en España, Inversiones Horns. Francamente, nos duele que una empresa que se dedica a gestionar productos tóxicos y fondos buitres, o sea, las miserias y las desgracias de miles de familias derivadas de la crisis, puede que también las desgracias de los desahucios de miles de familias andaluzas se apropie de inmuebles que esas mismas familias han pagado, en muchos casos, edificios que integran el patrimonio histórico y cultural de Andalucía. La verdad es que, como le digo, a nosotros, los miembros del Grupo Podemos, nos preocupa más aún, nos duele, a su vez, por las condiciones de venta y alquiler con que se adjudicaron, ¿no? Por todo ello, nos gustaría preguntarle, señora consejera, si el Consejo de Gobierno, y con esto concluyo, no se planteó antes de la venta de esos edificios establecer en el pliego algunas condiciones específicas que evitaran que el patrimonio de Andalucía acabara en manos de empresas dedicadas a la gestión de fondos buitres y, por tanto, a la gestión de las miserias y de las desgracias derivadas de las crisis de millones de familias con cuyos beneficios compraron nuestro patrimonio. Para nosotros hubiera debido ponerse todo el esfuerzo posible desde el Gobierno andaluz para evitar que esto ocurriera. No sabemos qué medios se pusieron, francamente, porque eso sí hubiera supuesto defender la identidad y los intereses de la sociedad andaluza, ¿no? Y no al contrario. En cualquier caso, espero que usted pueda explicarnos esta situación y también aquellas cuestiones que le hemos planteado previamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don David Moscoso. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular y para ello tiene la palabra el señor Miranda.